Bienvenido a nuestras noticias de que hemos recopilado los acontecimientos más importantes con respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia. Rusia, que ha cumplido el primer año de su intento de invadir Ucrania, no da un paso atrás a pesar de todos los destrozos que ha suscitado. El costo del apoyo brindado por los socios occidentales de Ucrania, que tienen una gran participación en la continuación fallida del intento de invasión, es cada día más pesado. Algunos de los países de la Unión Europea aún continúan aumentando sus importaciones del régimen de Vladimir Putin en contra de los embargos y sanciones impuestas a Rusia y Ucrania debido a sus ataques. Estos 5 países miembros de la Unión Europea dentro de la Unión Europea han aumentado sus importaciones de bienes y negocios en más del 50% desde que Rusia atacó a Ucrania. La Unión Europea decidió imponer algunas sanciones debido a los ataques de Putin contra Ucrania, que duraron más de un año. A pesar de los esfuerzos de Bruselas por romper relaciones con el régimen de Putin, algunos países de este bloque siguen haciendo lo mismo con la administración de Moscú que hace un año y evitan mostrar el máximo apoyo a Ucrania. Eslovenia, Bulgaria, España, Hungría y Grecia, estos países importaron de Rusia un 250% más que en noviembre del año pasado. Uno de los países más destacados en este sentido fue Hungría. Las importaciones de Hungría desde Rusia fueron un 262% más altas que el promedio de 3 años en noviembre de 2022. Hungría no mostró el apoyo esperado a Ucrania en el bloque y fue el país que menos apoyo militar mostró. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, no ha perdido su cercanía con Vladimir Putin. Debido a esta proximidad, presionó para que se suavizaran las sanciones contra Moscú. Si bien se negó a enviar armas a Ucrania, también eliminó el paquete de ayuda del bloque a Kiev. Entrevistado en una publicación oficial, el experto en política húngara de la Universidad de Nottingham Trent, el Dr. Esther Simon dijo, lo que ha estado apareciendo durante 12 años es la creciente amistad y dependencia del primer ministro Viktor Orbán con Rusia. Se ha vuelto contra Rusia desde 2010, mientras protege los intereses de las instituciones occidentales. Al tomar las decisiones de sanciones de Bruselas, la dependencia de algunos países miembros de la Unión Europea del gas natural ruso presentó un obstáculo mayor al esperado. Eslovenia y Bulgaria también han mostrado un aumento en sus importaciones desde Rusia desde el comienzo de la guerra. El año pasado, el comercio de España con Argelia colapsó por una disputa territorial por el Sáhara Occidental. Como resultado, Rusia se convirtió en el segundo mayor importador del país. La Unión Europea de 27 naciones golpeó a Rusia con duras sanciones y envió miles de millones de ayuda a Ucrania. Al defender los esfuerzos del bloque contra la dependencia de Rusia, el analista de defensa Michael Clark dijo, la Unión Europea está imponiendo sanciones como debería, sanciones bastante graves. Estados Unidos está de vuelta, con una venganza que creemos que nunca volverá a suceder en Europa. Los Estados miembros de la OTAN han invertido miles de millones de dólares en armas y equipos en Ucrania. La alianza apoyó el flanco oriental, y los países más cercanos a Ucrania y Rusia, incluidos Polonia y los estados bálticos, desplazaron potencialmente el centro de poder de Europa hacia el este, convenciendo a los aliados más vacilantes de la OTAN y la Unión Europea. La Unión Occidental estará bajo más presión a medida que se prolongue el conflicto. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo a fines de 2022 que Rusia está planeando una guerra larga, pero la alianza también estaba lista para la larga distancia. Antes de la guerra, los países de la Unión Europea importaban casi la mitad de su gas natural y un tercio de su petróleo de Rusia. La invasión y las sanciones contra Rusia en respuesta crearon un shock en el precio de la energía en una escala no vista desde la década de 1970. La guerra interrumpió el comercio mundial, que aún lucha por recuperarse de la pandemia. Los precios de los alimentos aumentaron ya que Rusia y Ucrania son los principales proveedores de trigo y aceite de girasol y Rusia es el mayor productor mundial de fertilizantes. Los barcos que transportaban cereales continuaron navegando desde Ucrania en virtud de un frágil acuerdo negociado por las Naciones Unidas y Turquía, y los precios cayeron desde niveles récord. Pero la comida sigue siendo fútbol geopolítico. Rusia intenta culpar a Occidente por los altos precios, mientras que Ucrania y sus aliados acusan cínicamente a Rusia de utilizar el hambre como arma. Mientras tanto, los países europeos no se quedan de brazos cruzados y buscan soluciones para reducir su dependencia del gas natural ruso.
Durante el año 1 desde los ataques de Rusia a Ucrania, las exportaciones de los países de la Unión Europea a Rusia disminuyeron en un 48% en comparación con el año anterior. Sin embargo, en este período, las exportaciones de Rusia a los países de la UE aumentaron en un 70% debido al aumento de los precios del gas natural y el petróleo. Reducir la dependencia de los países europeos de Rusia en materia energética es parte de las sanciones contra Moscú, pero sigue siendo un tema importante de discusión entre los diputados del Parlamento Europeo en Bruselas. Si bien algunos países de la Unión Europea quieren que Rusia deje de comprar gas natural de inmediato, otros todavía están preocupados por qué reemplazarlo y si será sostenible. Más importante aún, el mayor interrogante es dónde obtener la fuente de energía que se necesitará para el invierno sin gas de los gasoductos rusos. Sin embargo, análisis detallados revelan que no es tan difícil para los países de la Unión Europea encontrar alternativas. Estos análisis están relacionados con las reservas de gas natural de algunos países, y según las estadísticas de estos países, la mayor parte de las reservas de gas natural del mundo, más del 40%, se encuentra en Medio Oriente. Además, gracias a los descubrimientos realizados en Qatar e Irán en las últimas 2 décadas, las reservas en la región se han incrementado en un 30%. Las reservas de Irán son de 32.1 billones de metros cúbicos y las de Qatar son de 24.7 billones de metros cúbicos. Aparte de eso, los Estados Unidos de América con 12.6 billones de metros cúbicos y Turkmenistán con 13.6 billones de metros cúbicos son países con grandes reservas. Las reservas de otros países están muy por detrás de este grupo. Por ejemplo, Noruega, el mayor productor de Europa, tiene reservas de 1.5 billones de metros cúbicos. Las reservas dentro de las fronteras de la Unión Europea, por otro lado, constituyen el 0.2% de las reservas mundiales con solo 0.4 billones de metros cúbicos. A principios de 2022, los principales importadores de gas ruso eran China, Holanda, Italia y Alemania. A mediados de 2022, los países más dependientes del gas procedente de Rusia a través de gasoductos eran Alemania, Italia, Polonia, Bulgaria y Austria. Antes de la invasión de Ucrania, solo Italia recibía alrededor de una cuarta parte, 24%, del total de gas vendido por Rusia, lo que corresponde al 39% de las necesidades de gas natural de este país mediterráneo. Rusia proporcionó el 43% del total de gas entrante en los países de la Unión Europea en 2020. El gas natural de Noruega, que no es miembro de la Unión Europea, se mantuvo en el nivel del 21%. Por otro lado, la dependencia de la Unión Europea del carbón ruso está en un nivel más alto. El 54% del carbón importado a la Unión Europea provino de Rusia. Entonces, ¿qué está haciendo Europa para acabar con la dependencia de Rusia? Extraer gas natural y desviarlo a un gasoducto o licuarlo y almacenarlo en depósitos constituye en realidad la mitad de este trabajo. A menudo es más difícil llevar esto desde el lugar de producción o la terminal de GNL hasta el punto de consumo. Rusia tiene la mejor infraestructura para su distribución natural en la región euroasiática. La longitud total de los gasoductos de gas natural construidos por Rusia supera los 100.000 kilómetros. Solo Estados Unidos posee la red de gasoductos más extensa. Según la Agencia Internacional de la Energía, en 2021 se bombearon 380 millones de metros cúbicos de gas natural al día a través de gasoductos en Europa. Esto significa 140.000 millones de metros cúbicos por año. También se suministraron 15.000 millones de metros cúbicos de gas natural ruso en forma de GNL. La Unión Europea inicialmente tenía como objetivo reducir la dependencia de Rusia en 2/3 para 2030. Pero después de la guerra, este objetivo se retiró hasta 2023. Al hacerlo, se planea encontrar diferentes países para el suministro de gas natural y aumentar las fuentes de energía renovable.